Ya chicos, nuevamente por acá. La segunda parte de esta clase, para ustedes primero y segundo medio, corresponde a biología. Y tal como se los expliqué en principio en el otro video, esto está relacionado con la fotosíntesis, que es un complemento de la clase que tuvimos el miércoles pasado. Me quedaron algunos elementos importantes de la fotosíntesis, que es una cola que no va a durar más allá de 20 o 25 minutos. Y lo importante que les pido es que junto con esto, el video también les he subido al aula, y les reitero que les mandé un mensaje. Subí al aula entonces una guía donde hay unas actividades que hacer y por favor léanla con calma y desarrollen lo que está, porque sobre eso vamos a hablar la próxima semana. 15 minutos de la clase. Yo me voy a dedicar a reforzar esos datos, pero más que nada que reforzar, voy a dedicar a pesquisar quiénes son los que realmente comprendieron la guía y ahí obviamente que van a haber décimas de abono para sus próximas pruebas. Por lo tanto, les pido encarecidamente que lean ese material que está hecho con mucho cuidado para ustedes, para que puedan comprenderlo, con mucho esfuerzo también y mucho tiempo que se ha dedicado a esto junto con esta grabación. ¿Qué habíamos dicho en la última clase entonces de la fotosíntesis? Es que es un proceso mediante el cual las plantas, que son seres autótrofos, aquellos que hacen su propio alimento, mediante esta reacción en la cual intervienen agua, agua y sales minerales, recuerden, interviene la luz y el CO2 nos da como resultado final una molécula que es altamente energética como la glucosa y nos desprende oxígeno. En eso habíamos quedado la última vez. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver la última parte que nos queda? Está relativo entonces a ver ahora, perdón, en dónde se produce realmente la fotosíntesis, ¿ya? En la fotosíntesis se produce obviamente en las hojas. Ya les expliqué que la hoja es un verdadero laboratorio. Cada una de las células produce lo suficientemente energía, ¿ya? Para que la planta pueda subsistir. Entonces, para poder entender esto, vamos a meternos ahora en el citoplasma de la célula y vamos a encontrar un organelo de doble membrana que se llama cloroplasto, ¿ya? Por lo tanto, nuestra clase se va a definir entonces sobre cómo actúan los cloroplastos. Primero que nada, un cloroplasto contiene en su interior algunos elementos. Primero que nada contiene un pigmento que se llama clorofila. Ya, esta clorofila puede ser de distintos colores, pero en el fondo lo importante es que en el caso particular de los vegetales, ya, este pigmento es de color verde. ¿Qué importancia tiene la clorofila? Lo que pasa es que la clorofila en el fondo se une a través de la energía solar. La energía solar, el sol o la luz del sol actúa sobre la clorofila y esta es la que desencadena todo el proceso a través de la captación de los fotones. Fotón es la unidad de luz que desprende el sol. Entonces, en base a eso, la clorofila entonces se excita y empieza a producir todo este proceso que ustedes lo conocen como fotosíntesis. Vamos a describir un cloroplasto. Les dije yo que el cloroplasto en el fondo tenía una doble membrana, ¿no es cierto? Que es un organelo de doble membrana. ¿Qué otra cosa importante? Vamos a anotarlas por acá, los tips, ¿no es cierto? Doble membrana. 1. Doble membrana. Doble membrana, ¿no es cierto? 2. Contiene en su interior filamentos de ADN. Por lo tanto, contiene ADN. ¿Qué significa eso que contenga ADN? Significa, tal como ustedes lo están pensando, que estos cloroplastos son capaces de reproducirse, ¿sí? Por lo tanto, también su relación estará directamente con la exposición a la luz. Mientras más cloroplastos tengo dispuestos en una célula, vamos a tener mayor capacidad de porcentaje de producción de fotosíntesis. Por lo tanto, se pueden duplicar, ¿ya? Se pueden reproducir como tal, duplicar más que nada. Como tercero, en su interior tienen en el fondo una estructura que se llama las granas. Las granas en el fondo, para que la puedan entender, las granas son en el fondo como unos sacos, ¿ya? Vamos a dibujar un saco acá. Esto es un saco, esto es una grana, ¿ya? Que tiene una doble membrana, perfecto. Todo esto está dentro de la célula, flotando en el citoplasma. Y adentro de estas granas, ¿ya? Esto es como un saquito, se llaman granas, contienen en su interior pequeñas como lentejas, para que más o menos la ubiquen de esa manera, ¿ya? Estas granas contienen como lentejas, como platillos,
que están ordenados uno arriba del otro. Lo mismo que cuando la mamá nos manda a guardar el servicio, me dice, guarda los platillos, por favor, los platillos están ordenados unos encima de otros. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver dentro de una grana es esto, ¿ya? Vamos a ver estos platillos, ¿ya? Que están ordenados uno encima de otro. Y estos platillos, cada uno de estos se llaman tilacoides. Tilacoides. Por lo tanto, un conjunto de tilacoides forma una grana. Y una grana, en el fondo, está dentro de un cloroplasto, para que lo vean ustedes. Por lo tanto, un cloroplasto tiene muchísimas granas, ¿ya? Un cloroplasto, imagínense una célula que contiene muchos cloroplastos, tiene, por lo tanto, por ende, muchas granas y millones de tilacoides. Por eso es importante que la planta tenga un suficiente volumen, suficiente necesario para que tenga la cantidad suficiente de, primero que nada, de los cloroplastos para que realice realmente su fotosíntesis. Entonces, esto en el fondo, hay muchos más, pero yo solamente millones. Posiblemente estoy dibujando uno solo de ellos que en el fondo se llaman granas. Y todas estas granas están juntos una adentro de otra y todas se encierran por una doble membrana que es la que forman los cloroplastos. Por lo tanto, un cloroplasto puede tener 5, 10 elevado a n cada cloroplasto en el fondo. Recuerden que no hay uno solo, hay muchos, por lo tanto, por ende, muchos granas y por lo tanto millones y millones de tilacoides. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Qué pasa aquí en el interior entonces? Aquí tenemos que entender que la fotosíntesis en el fondo, la fotosíntesis es una reacción química, ¿ya? Dejemos de lado la estructura de una grana, que es parte de un cloroplasto, la vamos a dejar ahí, ya la describimos, sabemos que cada grana tiene muchos tilacoides, y estos tilacoides en su interior tienen lo que se llama la clorofila. Aquí adentro cada uno de ellos tiene clorofila, ¿ya? Clorofila. Por lo tanto, aquí hay mucha cantidad de clorofila. Y ya dijimos en principio de la clase que la clorofila está relacionada directamente con la exposición de la luz porque la clorofila se excita, se activa con la luz. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, habiendo descrito una grana que forma parte de un cloroplasto, ¿ya? Vamos a ver entonces que yo les dije que la fotosíntesis es una reacción química, ¿no es cierto? Fotosíntesis es igual a una reacción química. ¿Ya? Una reacción química, para que ustedes sepan, es la mezcla de mínimo de dos elementos para producir algo entre medio, para tener un tercer componente. Entonces, una reacción química puede ser, por ejemplo, un compuesto A que lo unimos al compuesto B. Perfecto, este es uno y este es otro. Y a través de la reacción química yo obtengo la combinación de ambos, que es una combinación nueva que para mí puede ser C, que este es en el fondo el producto. Por lo tanto, estos para mí, que están al lado de acá de la reacción, se llaman reactantes. Reactantes. Por lo tanto, yo el A más B, a través de esta reacción química, voy a obtener como final un producto. ¿Entendido entonces? En una reacción química vamos a describir, y ustedes en química lo saben porque están haciendo química con la profesora Camila, están viendo entonces que para que exista una reacción química mínimo tienen que haber dos elementos que reaccionen entre sí, que son los reactantes, y que a través de este proceso que se llama reacción química, que influye en muchas cosas más, no vamos a entrar en detalle, me va a dar como resultado final de esta reacción. En ese sentido voy a obtener entonces un producto que se llama C, que es un producto en el fondo, entre comillas, producto de la reacción de A más B. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ustedes me dicen que, o lo tienen claro ya, así como yo espero tenerlo claro también, de que la fotosíntesis en el fondo es una reacción química. Por lo tanto, veamos la primera etapa de la reacción química. ¿Qué elementos juntamos? Agua, más sales minerales, ¿no es cierto? Más CO2, CO2, agua más sales minerales más CO2. Esto para mí en este instante es una parte de la ecuación. ¿Cuál sería entonces el resultado final de esto? ¿Qué sería? Oxígeno más glucosa, que en este caso sería, lo voy a poner así mejor, glucosa, más agua. Entonces, vean lo importante. Entonces, perdón, y esto es importante, hay que agregar aquí, nunca se les olvide, la luz. La luz más el agua más las sales minerales, que ya saben perfectamente bien por dónde ingresan a la planta. Ingresan por el floema y bajan por el floema. Sales minerales más
CO2, que es un gas. Entonces, esta reacción química, ¿cómo se llama según la descripción que nosotros hicimos de una reacción química recién? Estos se llaman reactantes. ¿Qué voy a obtener yo dentro de esta mezcla de elementos que hay aquí que está excitado por la luz? Recuerden, la luz nunca se les olvide. Me va a dar como producto final, como producto, me va a dar oxígeno más glucosa más agua. Por lo tanto, esto es el producto. Entonces, llegando de esa forma, podemos decir con toda propiedad, sin entrar en más detalle, porque esto es muy simple, se lo estoy explicando en forma simple, que es mucho más complicado. La luz, más el agua, más las sales minerales y el CO2 que capta de la atmósfera, se mezclan a través de la acción de la luz, se mezcla también, se produce toda una combinación de elementos, y obviamente con la luz presente que se excita la clorofila, recuerden eso, tiene que ver acá entonces con la liberación de oxígeno a la atmósfera, ¿ya? La formación de glucosa, que es fantástico y es un alimento de alta energía, junto con el agua. Y esto para mí son los productos y esto para mí son los reactantes. Creo que más no necesito explicarles al respecto de cómo en el fondo entonces, se produce esta reacción química. ¿Bien? Ya, pero aquí hay una situación curiosa, ¿no es cierto? Acá hay una situación curiosa. ¿Por dónde toma la planta el CO2, que es un gas, y por dónde expele gas la planta? ¿Ya? Recuerden que la hoja, que es totalmente verde, que es la que tiene mayor concentración de clorofila, por lo tanto la mayor concentración de cloroplasto, luego la mayor concentración de granas, y luego los millones y millones de tilacoides, son los que tienen relación con hacer todo este proceso. Pero aquí yo tengo dos elementos que son gases. Aquí yo tengo elementos que son físicos, ¿no? Sales, este es agua más sales minerales, es decir, el agua yo la veo, ¿no? Por lo tanto, el agua se puede expeler por la raíz, o puede absorber agua por la raíz, o botar agua también por la raíz, o por las hojas. Aquí les dije algo. En las hojas, chicos, en las hojas de los vegetales, ¿ya? Vamos a encontrar una formación que está muy bien descrita en la guía, y que les hice una tarea todavía que no se las voy a adelantar ahora, pero sí en la parte de la hoja, supongamos que aquí tengamos una hoja, ¿ya? Aquí yo voy a hacer la nervadura central. Con mi super vista que tengo, super vista de microscopio, yo voy a ver aquí que en vez de la hoja, en el revés de la hoja, no en el dorso, sino que en el anverso, que es esto de la hoja, que es la que es menos brillante, yo voy a observar a través de mis ojos, voy a observar unas pequeñas entradas que hay aquí que son como verdaderas bocas, ¿se fijan? Ahí. Voy a dibujar otra acá, y de estas hay millones, ¿ya? Este espacio que queda entre esto que es en el fondo, parte de una célula, estos que se llaman este y este de acá, se llaman estomas, que significa boca. Estomas. Perfecto, aquí hay otro estoma, otra boca. Entonces ya estamos entendiendo de que por dónde realmente la planta va a absorber o va a expeler este gas. Recuerden que tiene que necesariamente en la fase diurna, en la fase de luz, tiene que absorber oxígeno y tiene que eliminar CO2. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta en este momento? Ahora, ¿cómo esto lo hace? Hoy siempre pasa esto. ¿Cómo esto lo hace? Y esto tiene que ver con que esto, en el fondo, cuando entra agua, miren dónde anda jugando el agua. Aquí se va a absorber el agua. Esto se va a empezar a cerrar porque se empieza a llenar. Por lo tanto, obviamente que la abertura que teníamos en principio, aquí ya prácticamente se cerró. Por lo tanto, ahí, en ese momento, no hay ni absorción de gas, ni expulsión de agua, ni liberación de agua, porque está cerrado el estómago. Y esto se da precisamente, no les voy a dar más pistas, porque en la guía está muy bien explicado con monitos, va a ver cómo ustedes ven que la planta en el fondo, en su hoja, tiene estas células especiales que forman los estomas, que son las bocas. Al ingresar agua, esta forma ya desaparece y se va poniendo obviamente más gordita. Y al ponerse más gordita, obviamente que se va a cerrar. Y ahí prácticamente el estoma se cierra. Obviamente, ¿qué tiene que ocurrir en el caso de abajo para que el estoma se abra? Tiene que salir agua. Por lo tanto, el agua se retira. El agua sale. ¿Ya?
Y al salir el agua, obviamente, va a dejar más espacio, porque ya va a estar más flaquita esta, ¿ven? Va a estar más flaquito acá, ahí. Por lo tanto, ya tengo un diámetro determinado para que entre o salga gas y también elimine un exceso de agua. Por eso que yo el otro día les decía, fíjense en las plantas de la mamá en las tardes o en las noches, que a veces eliminan agua. ¿Por dónde lo eliminan? Lo eliminan por los estomas que se abren. Si el estoma se cierra, no hay eliminación ni de agua, ni hay liberación de oxígeno, de gas en el fondo. Tampoco hay absorción de CO2. ¿Ok? Eso es importante. Vamos viendo un detalle y otras cosas más. Ahora, con respecto, volviendo un poco al tilacoide, ¿se recuerdan? Los tilacoides, que son los platillos estos, ¿ya? Que están distribuidos en una célula vegetal. ¿Se recuerdan? Es decir, yo dibujo una grana, aquí voy a dibujar una grana que es un saco, ¿ya? Aquí la voy a hacer más bajita para explicar bien lo que quiero decir. Ahí, ¿ya? Esa es una grana, la voy a bajar un poco más para que la puedan ver bien. Entonces, este es un saco, que es una grana, y aquí yo tengo adentro los tilacoides, ¿ya? Aquí tengo los tilacoides. ¿Qué pigmento contienen los tilacoides adentro? Ustedes me dirán. ¿Qué pasa con la luz y los tilacoides? Una parte de la luz que viene del sol va a golpear acá en los tilacoides. Una parte de esta luz se absorbe, que es la que va a formar parte de la reacción química, y la otra parte se refleja hacia la atmósfera. Por lo tanto, aquí hay un fenómeno de reflexión que se llama, ¿no? Aquí ingresa el haz luminoso y aquí sale el haz luminoso. Pero con esta cantidad justa de energía que entra acá y que después rebota hacia afuera, con esta cantidad de energía dada por la luz es suficiente para que cada uno de ellos lleve a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Me entienden ahora cómo funciona? Entonces, cada tilacoide, por ende cada cloroplasto en el fondo, van a ver ustedes que perciben la luz, un porcentaje de los fotones de la luz va a absorber y se va a mezclar, acuérdense con qué pigmento se va a mezclar, con la clorofila. Y en la clorofila ahí se va a producir todo el proceso que es mucho más complejo, físico-químico. Y una parte se refleja, por lo tanto, como se reflejan muchas, por lo tanto tienen que ser varias las que tengan que absorber energía solar. Y esto entonces se transmite, obviamente, hay una parte que se transmite hacia el interior entonces de estos tilacoides y se produce todo el proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Todo el proceso de fotosíntesis. Ok, hablamos ya de los pigmentos que se llaman clorofila. Ahora los pigmentos pueden ser varios. El pigmento le va a dar el color a la planta y a las hojas. ¿Ya? Por ejemplo, los verdes son los más comunes, sin embargo las hay rojas, las hay rojas, azules, hay algas azules, hay algas cafés, ¿no? Que tienen ese pigmento, pero que el pigmento en vez de ser verde tiene otro nombre. Por ejemplo, las feoficias, las rodopicias son las rojas, las feoficias son las cafés, si no me equivoco. Pero cumplen la misma función. El pigmento lo que cambia es de color. Y obviamente que durante el invierno, los árboles o las plantas que son de hoja caduca, ¿qué quiere decir? La hoja que en el fondo con el invierno se cae, por lo tanto no tiene la misma tasa de fotosíntesis que en verano cuando el árbol o la planta florece con muchas hojas, que son paneles solares, como les explicaba yo tiempo atrás, verdaderos paneles solares, cuando describimos la hoja. Esto tiene que ver entonces con que en las estaciones su cantidad de tasa de fotosíntesis disminuye dependiendo con la cantidad de luz. En esta época, mañana nosotros 21, o 20, 21, o 22, no sé, 21, entramos a la etapa de invierno. Es cuando hoy día termina el día más largo. El día más largo, hoy o mañana, es cuando ya pasado mañana, el 21 y el 22, empezamos de a poquitito, nuevamente en este periplo de la Tierra alrededor del Sol, se comienza lentamente a acercar al invierno. O sea, lentamente a acercar al otoño, pero es muy lento. Recuerden que este periodo de estación prácticamente dura aproximadamente 3 meses, ¿ya? 3 meses más o menos, 3 meses. Y a medida que nos vamos acercando a julio, agosto, a septiembre, vamos a empezar a tener ya días un poco más largos y noches más cortas en términos de oscuridad. ¿Y qué pasa con las plantas? Siguen su ciclo de vida, florecen nuevamente en primavera y vuelve todo el esplendor de la primavera y el verano, donde hay mucha energía solar y hay mucha fotosíntesis que se está haciendo. Ok.
vamos a ver lo siguiente que yo quería decir. Ahora, algunos factores son los que influyen para que haya una buena tasa de fotosíntesis, ¿no es cierto? Uno de ellos los vamos a nombrar todos. ¿Cuáles son los elementos que influyen? Esto lo vamos a ver bien acá. ¿Qué elementos son los que influyen en el éxito de una fotosíntesis? ¿No es cierto? ¿Qué factores, perdón? Factores. Factores que influyen en la fotosíntesis. En la fotosíntesis. Primero que nada, obviamente vamos a ver que la luz influye en eso, ¿no es cierto? La temperatura influye también, ¿no es cierto? La cantidad de agua, la concentración de agua, ¿ya? El H2O, el tipo de suelo, me refiero al tipo de suelo si hay, obviamente, nutrientes para que la planta pueda vivir, nutrientes. ¿Ven? Todo esto tiene que sonarnos en la cabeza como lógico, porque esto en el fondo es lo que va a llevar a cabo que la planta esté en buenas condiciones. Y si la planta tiene todas estas variables lo suficientemente, que estén suficientemente, la planta puede hacer su proceso de lo que se llama entonces, de lo que se llama la fotosíntesis. Veamos qué pasa con la temperatura, ¿no es cierto? Vamos a ver después lo de la luz, después vamos a ver lo de la temperatura. La temperatura, obviamente, que ustedes tienen que saber, y lo van a saber más adelante en química, que a medida que yo aumento la temperatura, las moléculas de la sustancia que se están calentando, sea el agua, cualquier mezcla, empiezan empiezan a agitarse con mayor velocidad entre ellas, empiezan a chocar porque aumenta la temperatura. Ustedes lo ven cuando hierve el agua en la casa. La mamá le dice, anda, cuidado con el hervidor o cuidado con la tetera, y el agua está saltando. Ustedes apagan el fuego y el agua sigue saltando porque está sobre los 100 grados Celsius. Entonces, ustedes ven ahí la importancia de la temperatura para agitar las moléculas adentro. Por eso que el agua salta, porque en el fondo el agua ya pierde esa tranquilidad y quietud que tenía porque estaban totalmente unidas las moléculas de agua. Ahora con la temperatura, como empiezan a chocar, se rompen los enlaces y cada molécula salta para donde quiera porque está dada por la temperatura. ¿A dónde quiero llegar con esto? Entonces, veamos con respecto a la temperatura. Vamos a hacer un ejemplo, un gráfico, en el cual aquí vamos a poner en la abscisa y en la ordenada, ¿ya? En la abscisa y en la ordenada vamos a poner dos ejes. Esta es la tasa o el porcentaje, la tasa de fotosíntesis. Y aquí vamos a agregar la variable que es temperatura. ¿Perfecto? Aquí vamos a agregar la variable que es temperatura. Cuando nosotros empezamos a aumentar la temperatura, y esto tiene que ver con el día cuando empieza, la tasa obviamente que empieza a subir. Empieza a subir, pero nuevamente vuelve a bajar. Y se llegó a determinar que prácticamente a los 38, si no me equivoco, los 38 o 35, a los 35 grados Celsius, es la tasa óptima en la cual se alcanza el porcentaje mayor de fotosíntesis. Vean ustedes entonces que es una campana. Yo no saco nada con seguir aumentando la temperatura si mi tasa va a llegar solamente al 35, va a llegar prácticamente, ¿a qué porcentaje llega arriba? Lo que sea, supongamos que sea 10. 10%, supongamos, 10%. Entonces, yo no saco nada con aumentar la temperatura, ya que lleguemos a 50 grados. Además que con esa agua la planta también fallece, ¿no? Se destruye la célula. Si yo aumento la temperatura, ya lo lógico sería que tuviéramos una curva más alta de producción de porcentaje de fotosíntesis. No es así. Existe un parámetro, existe una cifra que es importante. A los 35 grados de temperatura, las células de la planta es donde a través del proceso de fotosíntesis es cuando obtienen mayor cantidad de fotosíntesis, es decir, por lo tanto, mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de oxígeno, ya elaborada como producto del proceso de la fotosíntesis. Ok, ¿qué relación tiene ahora la luz? ¿Ya? Por lo tanto, esto explica también que hay plantas que funcionan muy bien, dependiendo obviamente dentro de este parámetro. Si nosotros vivimos aquí en el sur del mundo, obviamente que esta temperatura para nosotros las plantas que son de acá van a obtener su más baja, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos 35 grados de temperatura ambiental, ¿ya? Los podemos tener en algún instante, pero no, así todo todavía lo logramos. Pero podemos funcionar dentro de una media en la cual aquí pueden ser 20 grados o 25 grados Celsius que la temperatura ambiente. Por lo tanto, la planta no se estresa tanto porque todavía tiene una diferencia prácticamente para alcanzar los 35 grados hay mucho todavía que lograr. ¿Ok?
¿Qué pasa con la luz? La exposición a la luz. La exposición a la luz, chicos, se mide en lo que se llama lux, ¿no es cierto? Es una unidad de medida de la cantidad de lux. Entonces, o intensidad lumínica. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, nuevamente volvemos a nuestro gráfico, ¿ya? Déjenme entender bien lo que escribí acá. Aquí tenemos la tasa relativa de fotosíntesis, nuevamente la tasa de fotosíntesis, que es relativa, ya hacia arriba. Y aquí tenemos la intensidad luminosa, intensidad de luz. Díganme ustedes una cosa, ¿dónde hay mayor intensidad de luz? ¿En un día nublado o en un día despejado? Se los dejo tranquilo ahí, no, nada más. Entonces vamos a ver que a los 20.000 lux en el fondo, ¿ya? Que en el fondo van a estar por acá, 20.000, que es la tasa mayor, es donde se va a obtener, esto es totalmente exponencial, vean ustedes, miren la curva que se forma, miren, ¿ya? Pero vamos a obtener que esto, llegando a los 20, aquí se corta obviamente nuevamente, y aquí tenemos la tasa máxima, supongamos que sea X, yo no la conozco. Entonces, también tiene que ver con la cantidad de luz. A mayor cantidad de luz, mayor tasa, pero va a llegar un momento en el cual, ¿ya? Llegando a este límite de los 20.000, ¿ya? De los 20.000, por tanto que yo suba, yo prácticamente, esto debería empezar a decrecer. Lo mismo que con la temperatura. Junto con estos elementos, entonces, junto con estos elementos, recuerden que está, recuerden también que está recuerden también que está la calidad del suelo, están los alimentos, la disposición de agua, sobre todo en este tiempo que hemos tenido el año pasado una sequía enorme. Obviamente también la planta se resiente porque no tiene agua. Recuerden que necesita agua más sales minerales. Y las sales minerales, cuando yo las menciono, estoy hablando que es sinónimo de calidad de suelo. Nitritos, ¿ya? Potasio, todo lo que tenga la tierra, que son buenos. Veamos un detalle importante. ¿Qué otro factor es lo que se libera? Veamos en el fondo qué pasa con el CO2, ¿ya? Que es algo similar. La concentración de CO2, ¿ya? Concentración de CO2. Yo debería pensar entonces que si tengo un problema de contaminación aérea por gases en ventana, implicaría que yo pensaría directamente con que poniendo bosques y bosques de hojas más grandes yo debería limpiar eso también, porque el CO2 es absorbido, ¿sí o no? Y es transformado en oxígeno. Sin embargo, hay que agregar también la concentración de CO2 que está en relación con la temperatura y está en relación con la exposición a la luz. Ustedes van a ver que la tasa relativa también está distinta, es decir, no por mayor cantidad de CO2 que yo tenga, yo voy a elevar mi tasa. Vean ustedes, esta es la tasa relativa de fotosíntesis, la tasa relativa de fotosíntesis. Y esto es en el fondo la concentración de CO2 en partes por millón, ppm. Entonces, ¿qué implica esto? Aquí hay una subida violenta, porque yo empiezo a subir la concentración de oxígeno, de CO2, pero en el fondo no sigo, si no obstante yo siga aumentando, o ponga las plantas al lado de un incendio, por decirle, para que aspiren, no va a aumentar la tasa de CO2. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que en el lado de los reactantes, si yo le agrego más CO2 a la mezcla, otra de CO2, otra de CO2 y otra molécula de CO2, el resultado no me va a variar, aquí como resultado de fotosíntesis. Es decir, hay una cuota que ya está determinada y tiene que ver precisamente con la concentración. Si yo esta concentración la subo, obviamente que la tasa va a llegar exactamente hasta acá. Por lo tanto, como les digo, yo no saco nada con acercar a la planta a una fuente de CO2 si la planta nomás está diseñada para procesar cierta cantidad de partes por millón de CO2. Fantástico, ¿no es cierto? Pero si todas las plantas nos ayudan muchísimo. Ok. ¿Qué más me queda que ver en la clase? Creo que eso era importante. Entonces, para cerrar, yo les envié una guía donde está explicado todo este proceso. El CO2 no está, ni está tampoco, no me acuerdo que hay otro gráfico más que falta, pero esto lo doy por pasado en la clase. Pero lo importante, chicos, y se lo vuelvo a pedir, por favor, necesito, por favor, que lean y estudien las guías. Esto es un esfuerzo de cada uno de los profesores que hacemos, ¿ya? Yo cuando escribo, igual que los profesores, mis colegas, nosotros tratamos de meternos en la cabeza de ustedes para que comprendan con palabras simples un hecho más complejo. Entonces, no dejen de mano esto. No crean que se van a llevar el año así a puros trabajos copiados o a puros trabajos copiados del internet. No, señor. En algún momento del año nos vamos a juntar. Y ahí en el momento de ese año, en el momento de este año, cuando nos juntemos, ahí vienen las pruebas reales.
No obstante, tengamos notas hacia atrás, ahí realmente yo voy a saber cuántos de cuántas o cuántos de cuántos fueron los que realmente estuvieron durante este periodo de excepción. Gracias una vez más y cuídense y buen fin de semana.